Buenos días, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Soy el profesor Leonardo Tello del curso Cómo defender mi fe y estamos entrando ya a la sesión número 7 que corresponde a la resurrección de Cristo. Así que vamos a ver ahora básicamente algunos aspectos, teorías y algunos aspectos importantes, ¿no?, respecto al Jesús histórico para poder hablar de este tema y poder dejar muy en claro que la resurrección de Cristo fue algo real, que es la centralidad de nuestra fe cristiana, y también cómo podemos refutar conceptos errados con respecto a la resurrección del Señor. Así que, sin demorarnos más, tenemos alrededor de unos 7 puntos que vamos a estar observando poco a poco, con detenimiento en algunos que son sumamente importantes y otros que son secundarios. Vamos a tratarlo de ver de una manera rápida, pero también tratando de ser objetivos y tratando de poder observar todo lo que es importante allí. Así que aquí están las separatas, ustedes las pueden estar viendo aquí al lado siempre de mi pantalla, donde yo coloco las separatas para que las podamos observar. Voy a tratar de agrandar un poco esto. Ok. A ver, creo que ahí se puede ver. Ok. Bien, comenzamos. ¿Por qué es tan importante que Cristo se haya levantado de los muertos? Y vamos a comenzar con esta cita bíblica que habla Pablo en la iglesia de los Corintios en su primera carta, para poder ver por qué es tan importante la resurrección de Cristo. Sobre otras doctrinas, por qué es importante que Cristo haya resucitado. Muchas veces se habla de la muerte de Cristo y para aún comentaristas y para personas que no son cristianas, el hecho de que Jesús existió es algo muy claro. Nadie tiene dudas de que en algún momento Jesús haya existido y que Jesús haya muerto, pero siempre se pone en tela de juicio el hecho de que Él haya resucitado. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, Pablo nos lo dice por qué es tan importante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe, dice. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, dice. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima, dice. Entonces Pablo está hablando muy claramente que si de alguna otra manera no existe resurrección de muertos y que Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. La predicación de los mismos apóstoles también es falsa. La muerte de los que murieron por Cristo es una esperanza inútil. Y nosotros, dice Pablo, y sus colaboradores, somos personas de quienes deberían tener lástima, dice. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por una mentira, dice. Y esto es interesante porque eso es lo que vamos a observar en esta mañana, acerca de la resurrección de Cristo y todo este tipo de cosas. Y créeme, si Cristo no hubiese resucitado de ninguna manera, sería inútil nuestra fe, sería inútil nuestra predicación, también dice Pablo, y sería inútil el hecho de haber muerto, y los que murieron por él también pues murieron sin esperanza, y como dice Pablo, perecieron. O sea, en vano murieron, en vano fueron mártires por el Evangelio, en vano todo. Y sabemos que no fue así. Sabemos, y gloria sea el Señor, que sí, Cristo resucitó y nuestra fe no es vana, nuestra fe tiene sentido. La vida que vivimos ahora en Cristo y aún las cosas que sufrimos por la causa de Cristo tienen su galardón, y eso es lo que nos espera. Los que murieron por Cristo están en el cielo gozándose por haber sufrido por causa de la justicia. Y nuestra predicación tiene poder porque cambia a las personas cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y también es algo, un hecho fehaciente, es nuestra misma transformación que puede testificar de que el Evangelio de Cristo y de su resurrección y su poder todavía están tan vivos como Él al lado y a la diestra de su Padre. Así que vamos a ver algunas de estas cosas. El primer punto es ¿por qué es tan importante su resurrección? Bueno, ya lo hemos dicho hace un momentito, porque Él es la centralidad, ¿no? Cristo es la centralidad. Cuando hablamos acerca de las Escrituras, cuando predicamos el Evangelio y en sí misma nuestra fe, el mensaje medular de nuestra fe es básicamente Cristo. Cuando nosotros enseñamos las Escrituras, siempre estamos mirando desde un aspecto cristológico, desde un aspecto cristocéntrico nuestra predicación, porque cuando predicamos algún texto de la Biblia tratamos de alguna otra manera mirar hacia Cristo. Nuestra fe y lo que hacemos, lo hacemos en base a Cristo. Somos aceptos por los méritos de Cristo. Vivimos la vida que Cristo nos delegó, nos enseñó que viviéramos. Somos discípulos de Cristo y cuando somos otros discípulos, predicamos el Evangelio de Cristo y le enseñamos lo que Cristo nos enseñó a través de las Escrituras. Así que Cristo es la centralidad de la fe cristiana y es por eso que es sumamente importante. Si Cristo no resucitó, vuelvo a enfatizar en eso, y si nosotros no entendemos cómo defender la resurrección de Cristo, bueno, amados hermanos, es bastante dañino para nuestra fe el no poder hacerlo, porque ahí es donde se basa nuestra esperanza. Una de las cosas que debemos entender es que Cristo es sumamente importante porque entendemos cuál es lo básico de la vida cristiana. Sabemos que antes de conocer a Cristo éramos pecadores y solamente en Cristo hay salvación y remisión de pecados y obviamente liberación de la condenación eterna. Así que si no entendemos estas cosas, si Cristo no resucitó, entonces la muerte de Él no fue aceptada por el Padre, la obra que Él hizo y lo que Él dijo no tendría sentido de ninguna manera. Seguimos, como dice Pablo, en nuestros pecados y no hay razón de ser. Así que la resurrección de Cristo y que tú entiendas cómo defenderla es sumamente importante y crucial para tu vida cristiana. Así que es importante entender eso. La separata es una serie de textos que usted lo puede leer con respecto a que solo Cristo puede limpiar pecados, restaurar la comunión con Dios. Así que no vamos a ahondar esos detalles porque ahí los puede leer usted. Y vamos a ceñirnos solamente a explicar algunas cosas importantes para que este video no sea sumamente largo. El punto 2. ¿Por qué podemos confiar? Hemos dicho que es importante la resurrección porque es básicamente la médula de nuestra fe cristiana, que Cristo haya resucitado, porque se supone que Él resucitó en victoria y la victoria de Él es nuestra victoria, porque sus méritos nos son imputados. Si Él no hubiese resucitado, no hay imputación de los méritos de Él a nosotros y su justificación no se exigiría, y por eso es que Pablo dice, estaríamos otra vez en nuestros pecados. Así que, como eso es todo lo contrario, Cristo sí resucitó, su vida santa y perfecta, de obediencia perfecta, nos fue imputada a nosotros. Nosotros en Cristo podemos ser eximidos de la condenación eterna y obviamente podemos tener acceso al Padre. Así que sabemos que la resurrección de Cristo es sumamente importante porque Él es importante, pero también el hecho de entender su resurrección también implica el entender que Él realmente existió. Él fue una persona histórica. Y algo importante de esta sección es que no vamos a fijarnos en lo que la Biblia dice, sino básicamente en documentación extrabíblica que está fuera de las Escrituras y que no lo dijo nadie que fuese cristiano, más bien, sino personas que no eran cristianas, pero que sí pudieron datar históricamente de que Jesús existió, de que realmente murió por la causa que Él dijo, que hubieron testigos oculares de su muerte y hubieron testigos oculares que pasaron del temor a la osadía más descabellada por causa de la fe en el carpintero, en el Nazareno, ¿no? En Jesús.
Y vamos a ver algunos de estos comentaristas, de estos historiadores que escriben acerca de la fe cristiana, escriben acerca de la vida de Jesús, o mencionan de una manera muy, muy superficial la vida de él, pero dejan estos datos en sus escritos como para poder conocer y entender y decir, wow, sí, gente que no conocía de Jesús y que no estaba familiarizada con el Evangelio de aquellos tiempos ni de los discípulos, sí pudieron dar fe de que Jesús existió y murió, y el cambio se ve en los discípulos. Así que vamos con Fabio Josefo, o como le dicen el argumento fabliano, con respecto a Josefo, que fue un gran historiador judeo-romano de los tiempos de la iglesia primitiva, donde él escribió, hay unas crónicas que él escribió y se llaman Antigüedades Judías, y él escribió lo siguiente. Aunque este documento, o esta parte de este documento, se dice que fue manipulado por cristianos, y ahí en la separata va a haber unos corchetes en los cuales algunos estudiosos eruditos de los escritos o de la interpretación de los escritos mencionan que esto fue alterado por cristianos, porque era la única manera de que se dé esto. ¿Por qué razón? Porque se dice que Fabio Josefo, por ser un judío recalcitrante, ortodoxo, era imposible que él concibiera que Jesús era el Mesías, así que hay algunos, se acuñan algunos términos que básicamente mostrarían a Jesús como el Mesías, y dicen que esto no era propio de él, así que, bueno, dicen estas cosas, pero hay otros argumentos de estos historiadores que sí mencionan acerca de Jesús, no como el Mesías, pero sí mencionan acerca de su existencia. Miren lo que dice en su crónica Antigüedades Judías, tiene varios capítulos y uno de ellos menciona lo siguiente. Fabio Josefo dice, por aquel tiempo, perdonen, por aquel tiempo existió un hombre sabio, dice, llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, eso dicen que lo escribió un cristiano, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, dice, porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Ahora, es interesante ver que muy al margen de estos corchetes, donde se supone que al parecer trastocó este documento un cristiano diciendo, oye, no, él no era un hombre, no, él era el Cristo, el Mesías que esperábamos. Y por si acaso, él resucitó el tercer día, ¿no? Porque es muy, muy, muy cristiano lo que dice ahí, ¿no? Muy bíblico. Él resucitó el tercer día y menciona a los profetas que hablaron acerca de él y que dijeron cosas maravillosas. Muy al margen de estas cosas que son ciertas para nosotros como cristianos, tratando de sacarlas de este texto, ¿sí? Vemos que Josefo se refiere a Jesús y lo reconoce como un maestro sabio, o sea, como un maestro de la ley. Reconoce que hizo milagros, reconoce que la gente lo oía, o sea, atraía a las masas de tanto judíos como gentiles, dice, lo oían de buena gana. También el hecho histórico de que realmente esta autoridad, Poncio Pilato, lo condenara a la crucifixión, o sea, sí realmente Jesús fue a la muerte, a la cruz del Calvario. Entonces, Fabio Josefo deja por sentado que eso sí fue un hecho histórico. Y dice también que había personas que lo amaban, que lo seguían. Y detalla, no dejaron de hacerlo, dice. ¿Por qué no dejaron de hacerlo? Porque dice desde ese entonces que Cristo murió hasta la actualidad, dice, o sea, el momento en que Él está viviendo y redactando eso, todavía siguen los cristianos. Ahora, aquí vemos algo interesante en lo que Él dice, ¿no? Tratemos de interpretar este texto y vemos que fue un hecho histórico que Jesús obviamente existió, que proclamó el Evangelio, que la gente lo oía, que había masas, tanto de judíos como gentiles, que lo oían, que realmente eso fue un revuelo y que llevaron a Cristo a la cruz, murió siendo crucificado,
Eso también es un hecho histórico que Fabio Josefo, independientemente de lo que dijo este cristiano, detalla históricamente, y también detalla que después de su muerte hubieron personas que todavía conservaron la fe de él y que se agrupaban, dice, porque él dice, había una agrupación, y se le llamaban los cristianos. Entonces, todavía existía la iglesia después de Cristo, después de su muerte. Entonces, eso, si tratamos de contrastarlo con lo que enseñan las escrituras abiertamente, de que Cristo murió, resucitó, pasó 40 días con los apóstoles, después vino el libro de los Hechos y la iglesia primitiva, entonces sí concuerda lo que Fabio Josefo puede detallar históricamente con lo que dicen las escrituras. No hay ninguna contradicción entre ambas historias, en la narrativa de Josefo y en la narrativa de la Biblia. Así que históricamente se está dando credibilidad a lo que la Biblia enseña. Así que es interesante y eso es algo que debemos puntualizar y debemos tener en mente. Aunque este hombre, Fabio Josefo, dice que ese documento fue manipulado de alguna otra forma por algún cristiano, en 1972 se encontró hallazgos de un escrito de un historiador melquita, de un hombre llamado Agapio. No se conoce mucho de él, solamente que fue un hombre del siglo X que escribió muy similar a las palabras de Josefo. Cuando se contrastó este documento, se halló de que no había ninguna intervención de ningún cristiano, ni notas al pie, ningún copista, así que el documento se encontró en 1972 y se dio veracidad de esto. Y mira lo que dice, muy similar a lo que Josefo dijo. Dice, en este tiempo existió un hombre llamado Jesús, o de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Interesante porque este historiador narra esto desde una perspectiva muy imparcial. Él no está parcializado con respecto a Jesús. Él es más pone en tela de juicio de que tal vez sí es el Mesías del que tanto hablaban los profetas, dice. Entonces, miren qué interesante, porque este documento que no está en las escrituras, y este hombre no era un cristiano, puede validar muchos hechos históricos de la Biblia como ciertos. Y es interesante poder observar este documento, porque podemos darnos cuenta que la escritura es respaldada también por la arqueología, por la filología, ¿no? El estudio de los escritos. Y es interesante ver esto. ¿Qué dice Agapio? Dice, bueno, detalla un poco el carácter de Jesús. Dice que era una buena persona, era una persona virtuosa, o sea, tenía muchas virtudes. Y sabemos que en la escritura se ve que mucha gente se quedaba asombrado del carácter y de la doctrina del Señor, así que en ese sentido era virtuoso. Dice, habían judíos y gente de otras naciones, o sea, gentiles, ¿no? Y corrobora lo que Fabio Josefo también dice. Había gente que tenía una amplitud con un público bastante variado, tanto judíos como gentiles. Dice, hubieron personas que se convirtieron en discípulos suyos. Entonces sí es verdad que habían 12 discípulos y gente en el aposento alto. Por ejemplo, Hechos capítulo 1 vemos que había personas. Después vemos la predicación de Pedro, se convierte en personas de otras naciones, de otros idiomas también, y dialectos. Entonces vemos aquí que hay otras personas que son gentiles también. ¿Qué más dice? Estos discípulos no le abandonaron. Sabemos que, ¿y por qué reafirmar eso, no? Sabemos que en algún momento, cuando Cristo fue llevado ya a ser juzgado, los discípulos le fueron. Uno que le siguió de cerca fue Pedro, pero también le traicionó y se apartó. Y Jesús volvió por ellos, específicamente por Pedro y por los demás. Pero es interesante porque tal vez, posiblemente, este rumor de que dejaron al Señor también se haya escuchado como una tradición oral en los tiempos bíblicos.
en los tiempos del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Entonces este hombre detalla y enfatiza, pues los discípulos no lo abandonaron. Tal vez sí en algún momento, pero después no, siguieron con él. Y mira, es interesante cómo conduce su descripción, porque si somos un poquito observadores, pareciere que Agapio de alguna otra manera, como un buen historiador, tuvo que buscar evidencias. Y es importante porque si usted ve también, por ejemplo, cuando se habla en el libro de los Hechos, Lucas cuando detalla y escribe Lucas, el libro del Evangelio de Lucas y después escribe Hechos, se le escribe a un hombre llamado Teófilo, si no me equivoco, le escribe a este hombre, un momento hermanos, tengo una tos bastante fuerte, claro, Teófilo, y es interesante ver que cuando Lucas escribe Hechos, dice, en el primer relato que te escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿qué estaba Lucas era también un historiador, él estaba relatando y recopilando información para poder escribir el primer tratado, que era el Evangelio de Lucas, y después Hechos. O sea, parece que de alguna otra forma estaba llevando a Teófilo, Lucas, al Evangelio, y tenía que mostrarle hechos fehacientes de lo que estaba pasando. Entonces, como un buen historiador, va a buscar a testigos oculares, va a buscar a personas que vieron esta evidencia, todo esto que pasó, que puedan acreditar y decir, no, sí, yo lo vi. Entonces recopiló toda la información y se la presentó a Teófilo, tanto en Lucas como en Hechos. Ahora, es interesante también ver esto porque es similar a lo que Agapio dice. Porque mira lo que dice después de que hemos leído. Dice, y relataron, aquí lo voy a marcar para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Toda esta parte traten de interpretarla. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Dice, relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión. ¿Cómo que relataron? O sea, él tuvo que acercarse. Posiblemente algunos discípulos de los discípulos, no sabemos, hermano, pero él dice y detalla, relataron. O sea, tuvo que hablar con alguien de, oye, ¿cómo es esto de Jesús? ¿Realmente resucitó? ¿Tú eres discípulo de él? ¿Tú crees en él? Sí, yo creo en él. Entonces, y no solamente uno, sino que al parecer buscó varias opiniones, de tal manera que él dice, y ellos relataron. Yo no doy fe de eso, dice Agapio, pero con los que hablé dicen que sí. Dicen que él apareció 3 días después de su crucifixión. O sea, y este es un hecho importante porque la Biblia detalla, al tercer día resucitó. Y efectivamente, 3 días después de haber sido crucificado, dice que se les apareció. Ahora, ¿con quién habría estado hablando? No se sabe. Dice, y que estaba vivo. Según esto dice, quizá fue el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Entonces, de alguna otra manera, él buscó evidencia de alguna otra persona, y con esto también seguramente tuvo que ir a los escritos judíos para poder leer y decir, bueno, sí, hay hombres en la antigüedad que hablaron que él iba a venir, y hablamos con personas que dijeron que sí, efectivamente, este iba a venir. Así que posiblemente todo esto sea verdad. Ok, vemos a Plinio el Joven. Este abogado y escritor científico de la antigua Roma, en los años 100 a 112, escribió para el emperador Trajano, preguntándole acerca cómo es que debía de conducirse para con los cristianos. Dice, y qué medidas él como gobernador tomó para con ellos. Y bueno, Trajano le contesta lo siguiente, y Plinio detalla eso. Y escribe perdón, la redundancia, este escritor, y dice, Trajano le mandaba, le decía, el consejo que Trajano tomaba, y le decía a Plinio, le decía, bueno, haz que maldigan a Cristo, dice. ¿Por qué? Porque todos ellos veneraron la imagen. Bueno, ellos veneraban, dice, la imagen, al parecer, de este emperador y las efigies de los dioses, y obligaron a estos cristianos, no se sabe quiénes eran, que maldijeran a Cristo, dice. ¿Cuál era la forma de vida de estos hombres? Dice
ellos acostumbraban reunirse al amanecer, dice, y cantaban himnos a Cristo, casi como un dios. Entonces, vemos un poquito, bueno, eso es una comparación, se supone, de Trajano con Plinio, ¿no? Pero vemos un poco, desde un observador, desde un tercer, desde siendo un tercero, observamos en esta comparación que tiene tanto Trajano con Plinio, vemos que, bueno, Roma oprimía de alguna otra manera, porque ser un emperador romano, oprimía de alguna otra manera a los cristianos para que abandonaran su fe bueno, y maldijeran a Cristo, ¿no? Los obligaban a maldecir a Cristo. Parece que algunos lo hicieron, pero narra también cuál era la costumbre de estos hombres. Dice, ellos se reunían al amanecer, o sea, como iglesia se reunirían en algún lugar en específico, casas tal vez, de alguna otra manera. Oye, cuando vemos Saulo, que hacía y se entraba a las casas, ¿no? Y tomaba a los cristianos, los sacaba de ahí. Entonces posiblemente se reunían en casas. También vemos que ya Saulo, siendo Pablo, veía y visitaba las iglesias en casa. Entonces probablemente esos hombres se reunían en casas, dice, cantaban al amanecer himnos a Cristo, tendrían himnos en los tiempos de la iglesia primitiva que elevaban y dice, y cantaban a Cristo como si él fuese un Dios, dice. Entonces es interesante que la liturgia de la iglesia primitiva daba por sentado que Cristo era Dios y lo veneraban como era, como el Señor, como Dios. Entonces ahí vemos también un poquito de la historia. Cristo resucitó, Cristo murió, Cristo murió, Cristo resucitó, y el hecho de su resurrección empoderó de alguna otra manera y hizo que los creyentes tomaran fuerza y valor, tanto así que se reunían a sabiendas de que podían ser perseguidos. Muchos de ellos claudicaron de la fe seguramente por temor o por alguna otra razón, pero en la liturgia vemos que lo veneraban como el Señor, como lo que Él se presentó. Él era el Hijo de Dios y lo veneraban tal cual era, como Dios. Entonces ahí vemos esto que Trajano le muestra a Plinio como a manera de consejo, ¿no? Tácito, o también llamado Gallo, era un historiador y un político romano. Tampoco era creyente, ninguno de los anteriores era creyente, menos él. Y hizo una referencia histórica en el 116 a 117 después de Cristo. Y él hace una crítica básicamente hacia Nerón, al gobernador Nerón, ¿no? En todo ello deja un registro interesante de la existencia de Cristo, de la costumbre de los cristianos, y que obviamente nos muestra acerca del Cristo histórico, de su resurrección y todos estos temas importantes. Vamos a leer lo que dice. Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. O sea, se refiere que, bueno, Roma hacía eso, ¿no? Trataba con los cristianos y los condenaba, los acusaba, los investigaba. Y vemos cuando Plinio habla con Trajano, Trajano le dice eso, lo que hacía Roma, y Tácito también está narrando lo que hacía Nerón. Dice, penas e investigaciones por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, dice. Entonces había una repulsión hacia los creyentes en aquel tiempo. ¿Qué más dice? Nombre que toman de un tal Cristo, dice, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. O sea, el emperador era Tiberio en los tiempos en que Poncio Pilato gobernaba una región. Dice, reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, dice, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, o sea, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Ahora, si bien es cierto, Tácito estaba en contra del gobierno de Nerón, deja muy detallado momentos históricos de la vida de Jesús y de los hechos históricos que la Biblia detalla. Y es interesante esto. Bueno, Nerón sabemos que existió, lo enseña la historia, es parte de la historia universal, pero también esta palabra acuñada en el libro de los Hechos como cristianos también está mencionada acá, ¿no? Él dice, existían los cristianos, el pueblo los odiaba, pero existían. Dice, ahora, ¿de dónde tomaron el nombre de cristianos? Lo tomaron de un tal Cristo, dice. Este hombre fue ajusticiado, dice, en los tiempos
de Poncio Pilatos y en el gobernador Tiberio, ¿no? Los tiempos en que el emperador Tiberio gobernaba y que Poncio Pilato era corregente de él. Y en ese tiempo, por mano de él, dice, fue justiciado, ¿no? Fue crucificado. También hablaba de que de alguna otra manera la fe de los cristianos infectaba, dice Judea, y también parte de Roma, dice. Entonces, posiblemente hacía referencia a lo que Pablo había hecho de predicar en todo el mundo conocido, ¿no? De aquel tiempo. Entonces vemos varios aspectos importantes. Si usted es observador se va a dar cuenta. Cristo obviamente existió, murió a las manos de Pilato, como le enseña las Escrituras. Después de muerto resucitó. Eso está implícito. ¿Por qué razón? Porque habían cristianos y ellos tomaban el nombre de Cristo, ¿no?, en sus labios y vivían. También está implícito en el hecho de que la fe infectaba, dice, todo ese mundo de aquel tiempo, ¿no? Por eso dice, es interesante, dice, dice reprimida por el momento, o sea, reprimida por el momento que lo que Jesús había dicho, pero dice la fatal superstición, o sea, él le llama superstición a la fe de los cristianos. La fatal superstición irrumpió de nuevo, dice, o sea, no solamente había en los tiempos de Jesús un revuelo por lo que él predicaba, sino que sus enseñanzas tuvieron una repercusión tan bárbara que después de muerto siguió, ¿no? Y eso lo está mencionando Tácito. Siguió, dice, de tal manera que no solo infectó Judea, sino la metrópoli, o sea, Roma. O sea, sabemos que Pablo y sus colaboradores, los apóstoles, hicieron una gran labor y ardua de evangelizar todo el mundo conocido. Entonces la fe irrumpió las barreras aún después de muerto Jesús. Entonces, y eso lo vamos a ver, uno de los argumentos importantes de su resurrección, que tuvo que haber pasado por la mente de los apóstoles para que siguieran después de muerto Jesús. Nadie va a morir por una mentira, y lo vamos a decir después. Tuvieron que ellos haber visto realmente la resurrección de Cristo para que dijeran no, y tuvieran valor y dijeran no, Él sí era el Señor, el Mesías que habíamos esperado siempre. Entonces, por causa de Él aún murieran. Entonces ahí vemos mucho acerca de la historicidad de la Biblia, de que el Jesús histórico murió, resucitó, y su influencia después de su resurrección fue tal que los discípulos tuvieron valor para morir por la verdad, ¿no? Entonces aquí hemos visto con mucho detalle estos hechos históricos extrabíblicos para que puedas tener referencia de que en varios momentos de la historia, historiadores que no eran cristianos detallaron con exactitud muchas cosas que la Escritura enseña. Así que eso le da veracidad a las Escrituras, le da veracidad a la muerte de Cristo, le da veracidad histórica a los hechos de la Biblia, le da veracidad histórica a la resurrección, le da veracidad histórica a los testigos oculares de la resurrección, obviamente de los inicios o los albores de la fe y de la iglesia cristiana, ¿no? Es interesante. Punto 3. Jesús es el foco central de la historia de Israel. No vamos a detenernos mucho en esto porque lo que queremos hacer es un tema de apologética para poder abordar de alguna otra forma los hechos históricos de la resurrección, pero lo detallamos porque este punto 3, aunque vamos a pasarlo muy rápidamente, porque es importante también tenerlo en mente, porque vemos que cuando el Señor llama a su pueblo Israel, de alguna otra manera Israel existe, de alguna otra manera todo lo concerniente a Israel los llevaban al Mesías. Los profetas cuando hablaron atestiguando de un Mesías prometido, de su reino milenial, de su justicia sobre sus adversarios. De alguna otra manera, Israel siempre estaba involucrado y siempre se mencionaba acerca del Mesías. Usted puede leer en todos los profetas mayores y menores. Israel pasando en los cautiverios, en algún momento será libertada por el Mesías. Cuando se hablaba de que no había la justicia en Israel, en algún momento el Mesías traerá justicia. Cuando podemos ver el juicio que iba a venir sobre el mismo Israel, el Mesías traerá justicia sobre su propio pueblo. Entonces vemos mucho que los profetas mencionaban al Mesías en todo lo que decía, tanto en los juicios como en un reinado de completa paz y seguridad.
que sería orquestado por el Mesías. Entonces vemos que el foco central, básicamente, de la historia de Israel es el Señor. Por ejemplo, la caída, ¿no? Génesis 3:15, ¿no? Eva peca, hace pecar a Adán también. Adán secunda lo que hace Eva. La serpiente engaña, Satanás engaña, posicionando a la serpiente para engañar a Adán y Eva. Y después vemos que Dios juzga tanto a la serpiente como a Adán, como a Eva, pero dice algo interesante, ¿no? Que en algún momento la descendencia de la mujer pisará, dice, la cabeza de la serpiente. Y esto, si lo vemos, irrumpe un poco el contexto de la narrativa de Moisés en el Génesis, en el capítulo 3. ¿Por qué razón? Porque era una de las profecías que nos muestra, o la primera profecía que nos muestra muy a futuro lo que pasaría después. El Hijo de Dios, la simiente de la mujer, en algún momento pisaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Satanás sería vencido en la cruz del Calvario y el pecado juzgado en la persona de Cristo. Aunque la serpiente, o sea, Satanás, mordería el calcañar, o sea, lo llevaría a la cruz, entre comillas, porque era la voluntad de Dios que fuera allí, él haría una herida muy mortal en la cabeza de Satanás. En algún momento lo que Satanás ocasionó en el Génesis, Jesús lo repararía en la cruz, ¿no? Y eso tenlo muy en mente. Entonces, por eso es que vemos que es importante entender también que la historia de Israel, Jesús tiene la centralidad también. Abraham y Isaac, Abraham sacrificando a su único hijo, el hijo de la promesa, va a sacrificarlo ya, a punto de sacrificarlo, es como que devuelto a la vida, dice el autor de Hebreos, porque al final no murió del todo, no murió físicamente. En la mente de Abraham ya estaba muerto porque ya el cuchillo estaba enterrado en su corazón, pero no murió efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente era una prueba, pero en el Calvario sí murió el Padre, que simboliza, Abraham simboliza al Padre, y Isaac simboliza, o es el tipo, esa tipología, es el tipo de Jesús. Realmente él sí muere, pero es devuelto a la vida, ¿no? Y vemos que en la sustitución, ¿no? Al final no hay cordero, no hay carnero para el sacrificio, y Dios provee uno. Y esta historia guarda mucha tipología, ¿no? Vemos la sustitución que hay, ¿no? Isaac es intercambiado por el cordero, pero Isaac tenía que morir, no muere al final, es intercambiado por el cordero sí muere, sí derrama su sangre por la vida de Isaac, en el lugar de Isaac, porque supone que él era el sacrificio. Pero vemos al Hijo de Dios, que es a la vez el Cordero de Dios, y él sí muere como sustitución por nuestros pecados. Entonces vemos bastante tipología en eso. También ahí vemos cómo se va desarrollando la idea del pueblo del escogido de Dios, Israel. La cautividad en Egipto, la celebración de la Pascua. Salen los israelitas del pueblo de Egipto por mano de Moisés, y al final, al salir después de la 10ª plaga, ¿qué hacen? Celebran la Pascua, ¿no? El animal sacrificado, con el cual pinta los dinteles de la puerta con su sangre, es comido después, como el recordatorio de la misericordia de Dios, de la compasión de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y algo interesante que vemos ahí es lo que vemos después, ¿no? La cena del Señor, simbolismo también de la Pascua. Es más, Cristo lo toma en el momento de la Pascua, toma la cena del Señor y él habla, ¿no? Este pan es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo, esta copa de vino simboliza mi sangre, hacerlo en memoria de mí, dice, ¿no? Entonces vemos el Cordero Pascual, que es sacrificado como recordatorio de la misericordia de Dios. También vemos al Hijo de Dios en la cruz del Calvario siendo representando la misericordia de Dios para con su pueblo, para con todos aquellos que han creído. Entonces vemos esa similitud que hay, esa tipología que hay también en el Cordero Pascual. El chivo expiatorio lo detalla Levítico 16, y vemos ahí que era imputado los pecados cuando tocaban la cabeza del chivo expiatorio y él huía al desierto, y eso es un simbolismo de cómo se hace con Cristo también, ¿no? Es imputado nuestros pecados y a la vez es imputada su justicia sobre nosotros, y él
perdón, y es Él el que lleva nuestros pecados. Entonces ahí notamos de forma muy interesante cómo Jesús está tomando nuestros pecados para nuestra salvación. Y eso también habla de lo que sucedía en medio del corazón de Israel. Entonces ahí vemos de forma muy interesante cómo Israel también tiene evidencia muy marcada de la vida y lo concerniente al Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto y qué tiene que ver con la resurrección? Porque así como fue profetizada su vida y su muerte, también fue profetizada su resurrección. Y es importante denotar eso. ¿Qué más? Punto 4. Fue anunciado por los profetas, ahí usted también lo puede leer. Hay por lo menos hasta 90 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento, del Antiguo, y 300 referencias mesiánicas en toda la Biblia con respecto a Cristo. Entonces, es interesante poder denotar que lo que dijeron los profetas en el pueblo de Israel concerniente a la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, fueron cosas que sí se cumplieron de manera literal. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Jesús es importante para la fe cristiana. Vemos que hay historia extrabíblica que habla realmente y detalla con mucha seriedad de que Jesús realmente existió. Vemos que el pueblo de Israel, el núcleo de él, mira al Mesías. Vemos que de ahí profetas salieron que hablaban del Mesías y uno de los, no vamos a leer todos los versos, pero una de las mejores profecías a las cuales llamamos el protoevangelio, ¿ya?, es justamente el libro de Isaías. Usted lee el capítulo 53 con respecto al siervo sufriente y detalla con exactitud todo lo que el Hijo de Dios sufrió y los motivos por los cuales sufrió, y obviamente es para darnos salvación a través de su muerte y su resurrección. Isaías 53 termina con una nota esperanzadora. Dice: Él verá el fruto de su labor, hablando del Mesías sufriente, y verá largos días. O sea, Él no queda en la muerte, resucita, ¿no? Entonces vemos su resurrección, también su muerte y el propósito de su muerte también, y vemos cómo fue la manera en que Él murió. Dice, el Señor, Dios quiso quebrantarlo, su Padre quiso quebrantarlo, lo sometió a padecimiento. Dice. Entonces vemos que el Hijo de Dios fue sometido por causa del Padre, porque el plan se tenía que llevar a cabo. Y es que el Hijo de Dios tomara nuestro lugar para otorgarnos la salvación a través de su muerte. Entonces es importante poder entender eso. Y esto nos habla de su resurrección. Claro, hermanos, es importante tenerlo en mente porque entendamos, mira, por ejemplo, el último profeta, ¿no?, Malaquías. Después de que se habla, después de que él da esta narración, el último profeta Malaquías, acontecen 400 años de silencio. ¿Cómo es posible? Desde Moisés, todos los demás profetas, aún David, que es considerado un profeta para la Biblia hebrea, nosotros no lo consideramos así, o por lo menos no lo hemos visto, pero usted lee los salmos, hay muchos salmos que son mesiánicos y que hablan del Mesías como si fuera un profeta, y obviamente es la inspiración del Espíritu Santo en la vida de David para hablar acerca del Mesías. Entonces vemos desde Moisés hasta Malaquías, los profetas hablan muy claramente acerca de Cristo, y no contento con ello, después de Malaquías de 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Entonces imagínense, 400 años, sumado el tiempo que distaba entre estos hombres y la vida de Jesús, o sea, era demasiado tiempo. ¿Cómo es que podían concertar todos en un mismo mensaje? Y eso lo hemos visto, cuando hemos visto la unicidad de las Escrituras. Es interesante. Entonces, ¿cómo es que pasó? Bueno, es porque la muerte, la vida, muerte y resurrección de Cristo estaba completamente detallada al milímetro para que se sepa cómo se iba a dar todavía, cómo iba a suceder y por qué iba a suceder. Y los profetas lo anuncian. Isaías 53, como vuelvo a repetir, es uno de los capítulos de la Biblia
que nos muestra con mucha exactitud la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos avanzando rápidamente, hermanos. Punto número 5. Jesús afirmó ser divino. Algo interesante que podemos notar aquí también es las cosas que Jesús dijo de sí mismo, que son importantes para entender, porque si Él dijo ciertas cosas de sí mismo y dijo que iba a morir también, y se cumplieron las cosas que dijo de Él, que Él mismo dijo, o su resurrección también debe ser válida, ¿no? Si los profetas dijeron, un hijo nos es dado, un niño es nacido y será, y hablaban de Jesús, y lo que ellos dijeron de aspectos de su vida son ciertas, pues también su muerte también debe ser cierta. No podemos simplemente decir, no, sí, sí existió, sí vivió, sí murió, pero no resucitó. O sea, si tomamos la existencia de él, su vida y su muerte también como ciertas por las escrituras y por la evidencia histórica, también tenemos que tomar por cierta su resurrección y los eventos posteriores a su resurrección. Entonces, todo eso debemos de considerarlo como cierto. Una de las cosas que Jesús mostró, y muchos comentaristas no bíblicos concuerdan en esto, es que él fue un maestro de sabiduría. Él enseñó. Es más, aún el Corán lo toman a Jesús como un profeta, como alguien sabio, como alguien enviado de parte de Alá para ellos, para el Corán y los musulmanes, como un hombre sabio. Muchos hombres que practican otras religiones consideran a Jesús como un hombre sabio. Jesús era un hombre sabio. Lo vemos en la Escritura por ejemplo, el Sermón del Monte es un registro de una gran ética moral y obviamente del Evangelio, pero si queremos tomarlo por el lado de la moralidad, nos vamos a dar cuenta que detalla con mucha sabiduría acerca de los parámetros que debemos tener, no solamente para con Dios, sino también para con el prójimo, en una sociedad. Entonces vemos muy claramente que Jesús era un hombre sabio, que respondía con sabiduría y enseñaba con sabiduría. Pero esa sabiduría no procedía de los hombres. Muchas veces él dijo, esa sabiduría procede de mi Padre. Yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre dice que yo hable. Entonces, esa sabiduría procede del Señor. Y en ese aspecto se puede ver la deidad de Dios en él, ¿no? Porque hablaba con palabras de sabiduría divina. Algo que puede ser un argumento un poquito más fuerte, más contundente con respecto a su persona y las cosas que él afirmó, es que él ayudó también milagrosamente. Vemos, por ejemplo, 23 curaciones en el Nuevo Testamento que él hizo, muchas de ellas están acá registradas. 23 curaciones que él hizo, hasta en 9 oportunidades en los evangelios se muestra a Jesús dando órdenes al medio ambiente, ¿no? A los elementos de la naturaleza. Él ordena, reprende el mar, reprende los cielos, etcétera, etcétera. Lo vemos hasta 9 de esas cosas y vemos 3 resurrecciones, aparte de la de él, ¿no? Sin contar la de él, vemos 3 resurrecciones que él ejecuta. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro mismo siendo resucitados. Entonces vemos que él ayuda a otras personas de forma milagrosa y eso no puede haberlo hecho un hombre. Como vimos en las narraciones extrabíblicas, hubieron cosas que él hizo que aún a los narradores o los historiadores sorprendieron y dijeron, este hombre es un hombre virtuoso, no es un hombre normal, es un hombre que tiene que haber sido un enviado de Dios. Tal vez no afirmaron que él era Dios, estos historiadores no cristianos, no seguidores de Jesús, pero sí pudieron afirmar que este no era un hombre normal, no era un hombre común y corriente. Evidencias en el Nuevo Testamento hay miles. Usted las puede leer ahí en cada uno de los versos que he detallado.
pero es impresionante. La alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, cuando él está en la barca y los discípulos se atemorizan y dicen, pero, Señor, ¿qué estás durmiendo? Mira que ahorita se parte la barca en dos. Y él se levanta y reprende los cielos, reprende las olas. Vemos a él caminando sobre el agua. Entonces vemos muchas cosas de parte de él que son sorprendentes. Vemos a endemoniados siendo sanados, leprosos siendo curados, muertos siendo resucitados por él. Es impresionante ver, con su sola palabra, tocándolos, muchas veces solamente estando él. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, él ni siquiera la tocó, la mujer lo tocó a él. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, Señor, ves que la multitud aprieta y tú preguntas quién te ha tocado. O sea, lo que está diciendo Pedro, seguro podría haber sido cualquiera, Señor. Estamos en un meeting, ¿no? O sea, estamos completamente aglomerados acá, ¿no? Podría haberte tocado cualquiera. Y cuando la mujer dice que se vio descubierta, reconoció que había sido ella. Porque Jesús dijo, yo he sentido que poder salió de mí, dice. Entonces es interesante ver cómo eso también revela su deidad, que él tenía poder para sanar, poder aún sobre la muerte, autoridad aún sobre efectos de los elementos de la naturaleza. Es interesante también que si él tuvo poder para sanar, tuvo poder sobre la naturaleza y autoridad sobre los elementos, y también tuvo poder y autoridad sobre la muerte para resucitar la vida de otros, pues hermanos, por obviedad, él tendría poder para aún liberarse de la muerte él mismo. Entonces, es interesante poder ver eso. Registros históricos en la Biblia hay miles, se los he puesto ahí. Solo algunos, pero hay bastantes. Así que ahí lo pueden ver. Jesús también hizo afirmaciones escandalosas en el sentido de, para un judío tradicional, lo que él decía eran cosas sorprendentes que no podían ser tomadas así a la ligera. Por algunas cosas que él dijo también casi se ha apedreado, más de una oportunidad por las cosas que él dijo. Así que las que detallamos acá son las siguientes. Primero, él afirmó ser el cumplimiento de la ley. Y eso lo vemos claramente en la Escritura. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer ese pasaje. Dice la palabra del Señor. Ok, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, él estaba hablando que él no venía a deponer la ley, ¿no? Él no venía a decir, no, esto ya no sirve, ahora va a servir lo que yo diga. O sea, lo que dio Moisés no sirve, ahora lo que yo diga, eso sí es cierto, lo de Moisés deséchenlo. Él no dijo eso, él no vino a abrogar la ley, a abolirla, a desfasarla, decir, no, eso ya no sirve. Él vino a cumplirla. Por eso decimos que él es el cumplimiento de la ley, porque es importante tener esto en mente. Porque él cumplió perfectamente la ley. Y su obediencia perfecta al morir y a resucitar nos fue imputada a nosotros. Nosotros somos obedientes y estamos posicionalmente santificados y justificados por causa de lo que él hizo. Recordemos eso, que el asunto del evangelio es la imputación, ¿no? Él imputó lo que nosotros jamás íbamos a poder conseguir, esa obediencia perfecta. Solamente Jesús lo pudo conseguir. Así que en ese sentido es el cumplimiento de la ley. Él claramente en su propia vida afirmó esas cosas de ser el cumplimiento de la ley por cómo vivía. Él era la ley, hecha carne. ¿Qué más podemos ver? Punto 2 dice, él afirmó ser capaz de perdonar pecados. Y uno de los buenos textos que nos puede enseñar acerca de esto es Mateo capítulo 9. Por ejemplo, vemos Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante.
Dice versículo 2: y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y la gente pues se sintió temor, se quedó anonadada de lo que había sucedido, de que él tuviera autoridad, dice. Es más, pero hasta el momento no habían creído en él, porque dice que se sintieron atemorizados y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres, dice. Entonces, ellos consideran todavía a Jesús como un ser humano cualquiera, ¿no? Y para los judíos quedaba claro que este hombre no era un hombre normal, ¿no? Porque es imposible. Dice, él blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y él hacer ese contraste escandaloso, decir, bueno, sepan ustedes, sí, Dios puede perdonar pecados, efectivamente es así. Yo también puedo perdonar pecados. Entonces, eso lo eleva a la altura de ¿qué? De ser Dios igual. O sea, una de las cosas que él dijo y por lo cual fue escandaloso es porque él también se ponía en la misma posición de Dios. Porque obviamente él era Dios, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Entonces para él era normal decir, yo también puedo perdonar pecados, yo soy Dios. Y, y para dar credibilidad de eso es, ¿sabes qué? Este chico paralítico, yo tengo autoridad para perdonar pecados porque tengo autoridad para sanarlo, porque tengo autoridad sobre todo. Y lo levantó de la enfermedad y el muchacho agarró su lecho y se fue tranquilamente. Entonces ahí vemos que él también hizo esa declaración magnífica de que él tenía el poder, no solamente autoridad sobre las enfermedades, la muerte, los elementos de la naturaleza, sino también sobre los pecados de los hombres, para remitirlos. Punto 3. Cuando él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba hablando de forma exclusiva que el único sendero para conocer al Padre era Él. Y esto también es algo, si lo vemos desde un plano humano, es sumamente soberbio. Pero desde el plano del Señor, es lo real, es lo genuino, es verdad. ¿Por qué razón Él sí viene a ser el único y exclusivo camino al Padre? Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que toda la esencia, la deidad, reposa en Él, está concentrada en Él. Hebreos capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco, dice muy claramente que Él es de la misma sustancia, o sea, de la misma esencia. Él es divino igual que el Padre. Es más, cuando habla con Felipe en Juan capítulo 14, Felipe le dice, Señor, enséñanos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo contigo, Felipe, y me dices, quiero conocer al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, está hablando muy claramente que Jesús era la esencia de la divinidad, era el resplandor de su gloria, como dice el autor de Hebreos. Realmente, al ver a Jesús, estabas viendo al Padre, porque Él es uno con el Padre. Entonces, esa afirmación escandalosa, pues para los judíos le ponían los pelos de punta. Y si Él afirmaba ser Dios, pues Él no tendría ningún tipo de problema en resucitar, porque Él tenía autoridad sobre la muerte también. El tema de la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, no es un tema de desconocimiento por falta de evidencia. Es un tema de rechazo o de aceptación, básicamente. Ese es el único tema. O optas por aceptar toda la abundancia de evidencia que hay, o simplemente cierras tu corazón y rechazas completamente, porque es irrefutable el hecho de su resurrección. Vamos a seguir viendo más. Jesús afirmó que resucitaría de entre los muertos, y lo dijo en algún momento. Es más, una de las declaraciones que a mí particularmente me parecen asombrosas es Juan capítulo 10, versículo 18, cuando él dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y volverla a tomar. Entonces ahí vemos, en pocas palabras, la descripción gráfica del poder que Jesús tenía. O sea, ¿sabes qué? Esta es mi vida. Yo la vuelvo a tomar.
La autoridad que él tenía sobre la muerte la vemos evidenciada, como dije hace un momento, en las tres resurrecciones, ¿no? Una de ellas es Lázaro. Él retira la piedra y él grita, Lázaro, sal fuera. No, él manda a retirar la piedra, una piedra enorme que cubría la tumba donde Lázaro estaba sepultado o guardado ahí. Y Lázaro se levanta inmediatamente, ¿no? Es más, una de sus hermanas le dice, pero señor, ya está oliendo mal, no tiene 4 días de muerto. ¿Para qué vas a abrir la tumba, no? Va a salir el olor y todo ese tema. Sin embargo, Jesús dice, retira la piedra. Lázaro, sal fuera, le dice. Y Lázaro sale dando brincos. Y le dice Jesús, desátenlo, ¿no? Quítele las vendas, porque es imposible que él pudiera caminar estando todo momificado, ¿no? Por decirlo así, con todo el vendaje encima y el sudario en la cara, dice. Entonces le quitan todo eso y Lázaro está vivito y coleando. Entonces sí vemos que él tiene poder sobre la muerte. Y si él pudo resucitar a Lázaro, obviamente también podía resucitarse a él. Es más, una de las cosas curiosas que hablan de él cuando él está colgado en la cruz es uno de los fariseos que dice, ¿no? Él ayudó a tantos, ¿no? Que se ayuda a sí mismo. O sea, ¿por qué no se baja de la cruz, no? Si él ayudó a tantos. O sea, ellos sabían realmente, y lo decían en son de sarcasmo, ellos sabían realmente que él tenía la autoridad de hacerlo, pero algo, de alguna otra manera, le impedía que él bajara de la cruz, porque ellos sabían en su corazón que él sí podía hacerlo. Que ya sabemos que es lo que le impedía, obviamente tenía que llevar a cabo el plan de salvación para que diga consumado es, ¿no? Sobre nuestra salvación particular en la cruz del Calvario. Jesús afirmó ser Dios. Uno de los pasajes que mejor podría demostrar esto y que rompe nuestras mentes es Juan capítulo 8. Es uno de los pasajes que particularmente me parecen muy fuertes. Y es esto, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 54 del capítulo 8 de Juan. Dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Y es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no lo habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Es bien frontal. Dice, pero sí le conozco. Y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró, dice. Esto es interesante porque él conocía a Abraham, a pesar de que él tenía 33 años, y eso es lo que van a refutar los discípulos de líneas debajo de estas, diciéndole, ni siquiera tienes la edad de Abraham, ¿cómo puedes haberle conocido? Dice, ¿no? Pero sin embargo, parece de alguna otra manera que Dios, en la intimidad que tenía con Abraham, le mostró de lo que mañana más tarde sería, ¿no? El Hijo de Dios. Así que deja deslizar la idea de que tal vez Abraham sabía del Mesías prometido, de que en algún momento el Señor daría un Mesías. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Dice. Entonces, Jesús era relativamente joven, ¿no? Dicen los que conocen los eruditos que alrededor tenía 33 años el Señor cuando murió. Entonces ahí posiblemente tendría unos 32 años, por ahí. Así que era relativamente joven el Señor. Y por eso reafirma la idea a los judíos cuando le dicen, no tienes ni aún 50 años. O sea, podía haber tenido menos, pero 50 no tenía. O sea, era algo que ellos sí sabían y decían, no tienes 50. Eras de menos edad. Y dice Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciere, yo soy. Y entonces se enardecieron, tomaron piedras y comenzaron a tirárselas, y dice que él se ocultó y salió del templo. Y una de las razones por las cuales la ley permitía la lapidación, o sea, el apedreamiento, era por un tema de blasfemia. Entonces ya tenían cierto rechazo, cierta aversión con Jesús, y cuando él dijo eso le puso la cereza en la torta, porque hay dos aspectos importantes que poder detallar ahí. El primero dice en verdad, y cuando él dice esta frase, básicamente los judíos tenían esta frase para poder sobreenfatizar algo. Es como que nosotros aquí en Perú decimos
te lo juro por Dios, ¿no? Y continuamos a decir lo que lo que queremos contar, ¿no? Pero previo a eso hacemos este preludio de te lo juro por Dios para decir, lo que te voy a decir es cierto. Y Jesús decía, es ciertísimo lo que voy a decir en este momento, así que prepárense. Es antes que Abraham fuese, yo soy. Y primero afirmó categóricamente lo que va a decir. Lo segundo que dijo era, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa eso? Él utiliza esta palabra yo soy, que era normalmente una palabra que era conocida por los judíos y que era el nombre de Yahweh, que era Jehová. Entonces era imposible que un hombre utilizara en sus propios labios este nombre que era sagrado para ellos. Entonces, no solamente era un transgresor, sino que era un blasfemo y tenían que apedrearlo por causa de todo, ¿no? O sea, pero, ¿por qué Jesús utilizó el nombre con el cual Jehová se presentó a Moisés? Para poder identificarse con él. Por eso es que cuando él dice, el Padre y yo somos uno, en Juan capítulo 10, estaba hablando de eso, comparten la misma esencia, lo que más adelante Pablo detalla, ellos comparten la misma esencia, él es Dios igual, y en sus cartas defiende la divinidad de Cristo de una manera impresionante. Entonces, Jesús tenía muchas razones para afirmar que él era Dios. Entonces, estas afirmaciones, siendo ciertas, y habiendo sido sostenidas por Jesús todo el tiempo, fueron reales, fueron ciertas, fueron cosas que sí dijo, por las cuales el pueblo judío se enardeció contra él y llegó a un punto de inflexión donde no pudieron retornar y lo llevaron a la cruz. Si estas cosas fueron ciertas, pues con mucha mayor razón su resurrección. O sea, por eso vuelvo e insisto, no podemos aislar su resurrección de las cosas que él dijo de sí mismo. Es imposible, no podemos tomar por cierto que él dijo que él era Dios, pero decir, no, no resucitó. No podemos desmembrar la evidencia, ¿no? Que es todo, que es completa. Por eso C.S. Lewis dice lo siguiente, es preciso escoger, o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o fue un loco, o quizás algo peor. Puedes encerrarlo por loco, puedes escupirle en la cara y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no caigamos en la simpleza de decir que fue un gran maestro humano. No nos dejó abierta esa posibilidad, dice. Es que es muy claro, porque la evidencia a favor de él y su divinidad es contundente. Y si él era Dios, entonces es imposible para él no poder resucitar. Aquí hay una parte en la sección 6 y ya vamos a acercarnos a las 7 y finalizando este video, que son 3 teorías que son sumamente importantes. Son sumamente importantes para poder ver un poquito esto. Este video he tratado de hacerlo lo más corto posible, es imposible, porque hay muchas cosas que ver, pero vamos a ver rápidamente esas 3 teorías que son sumamente importantes acerca de su resurrección. La primera es que consideraron que Jesús se había desmayado. O sea, que realmente Jesús no murió en la cruz, que los latigazos y los golpes que recibió y todo ese, y muchas cosas hicieron que él se desmayara, y al final pues no murió realmente en la cruz. Pero John Stott, un gran predicador de las Escrituras que ya falleció hace mucho tiempo atrás, narra, escribe y refuta este concepto de una manera muy, muy maravillosa. Lo voy a leer. Dice, hemos de creer que Jesús, después de los rigores y dolores del juicio, la burla, el azotamiento y la crucifixión, ¿podría él sobrevivir 36 horas en un sepulcro de piedra sin calor, ni comida, ni cuidado médico? Él pregunta. Es obvio, la respuesta se cae de obvia. No. Vuelve a preguntar, dice, ¿creemos que podría reanimarse lo suficiente para realizar el acto sobrehumano de levantar la piedra que aseguraba la boca de la tumba y hacerlo sin molestar a la guardia romana? ¿Que luego débil, enfermo, hambriento, podía aparecer a los discípulos de una manera tal como para dar la impresión de que había derrotado la muerte? ¿Creemos que podía continuar reclamando que había muerto o resucitado y que podía enviarlos a
a todo el mundo y prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo? Bueno, son preguntas retóricas que hace John Stott. ¿Cómo refuta? Es imposible, ¿no? Imagínense, después de golpeado, de avergonzado, después de latigueado, después de crucificado, después de la lanza al costado, después de haber sido arrastrado a la tumba. Y recuerden, una de las costumbres romanas era romper las piernas de los crucificados para evitar que escaparan. A Jesús no le rompieron las piernas por dos razones. Primero, porque cumplió una profecía escrita en un salmo, no recuerdo ahorita el salmo, pero la cumplió. Y lo segundo fue porque él ya estaba muerto. ¿Para qué van a romper las piernas? Porque los centuriones, que estaban acostumbrados continuamente a ver muertos y a crucificarlos continuamente, tanto así que tienen la sangre fría de comenzar a jugar suerte debajo de la cruz, donde él estaba sangrándose completamente. O sea, miren la falta de humanidad que tenían estas personas tan indolentes, eran que ya estaban tan acostumbrados a este estilo de vida que les parecía normal ponerse a jugar como matones y patanes que eran, a jugar con la ropa del Señor y echar suerte, porque miren, para ellos era un número de muerto más. Y después, pues, no le rompen las piernas porque lo ven muerto. Ellos podían reconocer. Es más, para darle el golpe de suerte, le aclavan al costado la lanza, ¿no? Para decir, pues, si te vas a desangrar, desángrate con todo, ¿no? Y lo dejaron ahí. Entonces, ¿podría un hombre, después de haber sufrido todas esas cosas, levantarse, o sea, levantarse por sí mismo como y decir, no, me desmayé? No, Jesús murió, de que murió, murió. Y que de que se levantó de la muerte, se levantó. Él no se reanimó. Él se levantó de la muerte, que es completamente diferente. Una cosa es que yo me desmaye por un vacío que me da y me levanto otra vez. Otra cosa es morir y que todo mi ser y todo mi pulso y sufra muerte cerebral, muerte por oxigenación, todo mi cuerpo y mis órganos queden fulminados y muertos, y después que me levante de la muerte es completamente diferente. Así que John Stott dice, es imposible que este hombre se haya levantado solamente de un desmayo. Cuando él se levantó como nuevo, y se levantó vivo, se levantó de la muerte. Punto número B, dice, la resurrección de Jesús fue producto de la alucinación. Vamos a ver también este concepto. ¿Qué plantea esta teoría? Plantea que los discípulos estaban tan absortos con lo que había pasado que ellos dijeron, no, vamos a entrar al principio de la negación y Jesús no murió, no, hemos alucinado que ha muerto. Y ellos se sugestionaron tanto, dicen bueno, las personas que, ateos o gnósticos que proponen esta teoría, dicen, no, él no murió, él no lo crucificaron, ¿no? Simplemente ellos alucinaron todo esto. Ellos alucinaron que murió, ellos alucinaron que lo vieron vivo. Todo esto fue producto de su imaginación, ¿no? De esa histeria colectiva. Pero Lucas dejó un registro maravilloso, ¿no? Cuando Pedro y los discípulos vuelven al mar de Galilea, Pedro vuelve a pescar, Jesús vuelve por ellos, esa parte tan de los evangelios que nos habla de ese diálogo que tienen Jesús y Pedro, y le dice muy claramente a Pedro, ¿no? Tú me amas, Pedro. ¿Recuerdan esa porción? Bueno, antes de eso, pues ellos están comiendo. Y en ese momento, pues ven, y dice Lucas capítulo 24, versículo 42 en adelante, dice, y le dieron un pedazo de pescado asado, y él comió mientras ellos miraban. O sea, imagínense, ellos están pescando, seguramente ha sido ardua la tarea, llega Jesús después de haber muerto, y, y está con el pescado asado ahí, comienzan a comer. Perdón si la expresión suena fea, pero los tipos no tienen otra cosa que mirarlo y decir, pero yo lo he visto morir, yo lo he visto desangrarse, yo lo he visto en la tumba. Es más, he visto mujeres y yo mismo me acerqué a la tumba a llorar. Yo los he visto, yo lo he visto morir. Y él está comiendo pescado como si nada. O sea,
Imagínense, porque ¿cómo es que Lucas detalla esto? Dice, el último que estaba comiendo era él. O sea, ellos no comían no porque no tuvieran hambre, ellos comían porque estaban completamente asombrados de lo que estaba pasando. O sea, imagínense qué maravilloso, ¿no? Que el Señor esté ahí tranquilamente comiendo y los demás asombrados de lo que estaba pasando. El asombro se ve también en la vida de Tomás, uno de los discípulos de él, y Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo, hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 38 en adelante, dice lo siguiente. Y dice, ¿y por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dice. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice. O sea, él se resucitó con cuerpo, con huesos. Él no resucitó como espíritu, como dicen algunos. Bueno, en los tiempos de la iglesia primitiva había herejías, y algunos dicen pues que Jesús efectivamente resucitó, algunos herejes, pero resucitó solamente en espíritu, ¿no? Y Jesús había resucitado en cuerpo, en carne, en todo, como él era antes, encarnado. Dice, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies, como ellos todavía no le creían a causa de la alegría. O sea, era, la duda no venía básicamente por, eh, por un rechazo, sino era una expectación de asombro causado por esto es increíble, o sea, es improbable. Esa era la expectación que ellos tenían de un gozo tan, o sea, lo que él dijo era cierto, o sea, yo no me puedo imaginar, o sea, realmente soy sincero, no me puedo imaginar cómo alguien puede, a qué grado se podría alegrar de ver una persona que la dio por muerta y después está viva. Eso lo he visto en películas, pero eh, ese momento debió haber sido un momento tan sorprendente para la vida y tan chocante para ellos que los dejó sin palabras, dice. Y me gusta la narrativa de Lucas, dice, como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, él lo tomó y comió delante de ellos, dice. Entonces ahí vemos la alegría que tenía Jesús con respecto, perdón, los discípulos con respecto a Jesús. Algo que también vemos, por ejemplo, es en Tomás, ¿no? Tomás dice está sorprendido, y una de las cosas que él hace, pues, ¿no? Él dice, yo no voy a creer hasta que no, y meta los dedos en las llagas. Y él le hizo, meter los dedos en las llagas. Y él sorprendido cayó, dice, al piso. Sorprendido de lo que había pasado. Y eso también es parte de la narrativa que vemos, que podemos notar, amados hermanos, cómo esto fue sumamente sorprendente para la vida de los discípulos. Vamos a leerlo acá, dice. Juan capítulo 20, versículo 27. A ver. Juan capítulo 20, versículo 24. La incredulidad de Tomás. Vamos a ver esto. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Mira qué exacto. Esto es interesantísimo, de verdad. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el Señor, ¿no? ¿Cómo es la Biblia? No deja ningún... Mira, la Biblia podría llevarnos de forma maliciosa, oiga usted lo que voy a decir, de forma maliciosa a estar parcializados hacia algo, pero la Biblia es tan sincera que nos muestra la incredulidad más cruda de Tomás. Él dijo, espera, ¿tú dices que es el Señor? Yo lo he visto morir.
Así que si yo no meto el dedo en sus llagas y no lo veo, lo toco y hago todo lo que tengo que hacer para probar que Él es, yo no voy a creer. Imagínense sí, que era incredulidad, claro, porque a la mente humana, amados hermanos, era imposible que esto pasara, improbable. Por eso es que la resurrección, de alguna otra forma, es la obra, Satanás trata de hacer su obra para poder impedir la credibilidad en la resurrección de Cristo, porque esto es algo increíble, que nunca ha sucedido en ningún ser humano, excepto de Jesús, ¿no? Bueno, excepto las resurrecciones que Él generó, pero, o sea, otra persona no ha resucitado por sí mismo, a eso me refiero. Jesús resucitó a otros hombres, sí, pero que alguien resucitara por sí mismo es imposible. Pero, sin embargo, Él sí, porque Él es el Señor. Es la única respuesta. Dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y mira, o sea, de lo que dijeron, pasaron 8 días. O sea, una semana y más de que ellos tranquilamente se podían haber olvidado, hasta Tomás se podía haber olvidado. Dice, estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. Entonces está hablando de Tomás. Y estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Imagínense, la puerta está completamente cerrada y de pronto Jesús aparece en medio. O sea, ahí vemos nuevamente el poder de Dios de aparecer. Ni siquiera tuvo que abrir la puerta ni tocarla. Atravesó las paredes y apareció. En el mismo instante, Él es Dios. Y todos, pues, se quedaron sorprendidos, ¿no? Luego dijo Tomás, acerca aquí tu dedo. Y ahí vemos la omnisciencia de Dios también en la vida de Jesús. Porque a pesar de que pasaron 8 días y Jesús no estaba ahí, era la primera vez que Tomás lo veía después de su resurrección, Jesús le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dice. O sea, ¿cómo sabía Jesús lo que Tomás estaba pensando? Obviamente Él es Dios. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, dice. Bueno, ahí le da también su reprimenda a Tomás, ¿no? Por no creer. Pero sin embargo, pues, es válida, ¿eh? Es válido las dudas que Tomás tenía. O sea, imagínense cómo habrá sido la crucifixión y el dolor que experimentó para que Tomás dijera, no, es imposible que él se levante eso. O sea, lo molieron a golpes y lo atravesaron. ¿Qué va a levantarse después? Imposible. Entonces ahí vemos también otra teoría. ¿Era alucinación? No era alucinación, hermanos. ¿Cómo va a ser alucinación que Jesús haya muerto? Y la resurrección, según la historia romana, era la peor de la muerte más horrenda, más sangrienta que pudo haber experimentado un ser humano. Solo los delincuentes más despreciables morían de esa manera, de que era imposible que Jesús se pudiera levantar, a menos que Él fuese Dios. Otra de las teorías y una de las teorías fuertes que pone en contra, y hasta podría tomarse como una de las teorías más fuertes acerca de la resurrección, para ponerla en tela de juicio, es que el cuerpo fue robado. Algunos piensan que tal vez los discípulos robaron el cuerpo, otros piensan que fueron las autoridades de Jesús las autoridades que se crucificaron a Jesús que robaron el cuerpo para evitar pues que éste resucitara, o que simplemente planear algún engaño, o que las mismas autoridades judías las robaran, o sea, los discípulos lo robaran, para que de alguna otra manera la gente pensara que sí, efectivamente, pues se levantó entre los muertos. Pero sin embargo, Josh McDowell, en una serie de 2 libros, una que se llama Evidencia que merece un veredicto, y otro, si no recuerdo el otro libro, se llama No dejes tu mente fuera de la puerta, algo así, o algo así es el libro. Se los voy a colocar ahí a los hermanos para que lo puedan descargar o comprarlo o leerlo. Dice lo siguiente, y se los voy a leer. Es un poquito largo, pero es importante que lo podamos leer porque es muy interesante. Dice lo siguiente. Josh McDowell cita:
Dice, ¿cuál era la guardia que pusieron en la tumba de Jesús? Pues bien, la gran mayoría de los historiadores concuerdan que esta guardia eran 4 soldados romanos en la tumba de Jesús. Era esa cuadrilla siempre se renovaba, dice. Esta guardia romana fue autorizada y responsabilizada por Poncio Pilato. Se lo dice en Mateo capítulo 28. La guardia de la tumba es una fuerte evidencia de que los discípulos no pudieron robar el cuerpo de Jesús. Y va a dar tres razones por las cuales era imposible. Primero, dice, porque estos soldados eran profesionales, equipados para la guerra y con la instrucción del ejército más poderoso que existía, el Imperio Romano, el cual arrasó con todo el mundo conocido de entonces. Los discípulos no los enfrentarían. Puesto que estaban escondidos por temor de los judíos, incluso uno de ellos se atemorizó con una criada, mientras que estos soldados eran brutales y de sangre fría, tanto así que echaban suerte, dice, para quitarle la ropa a un hombre agonizando, o sea, por Jesús. Y sin duda no tendrían piedad frente a cualquiera que se acercase a la tumba. Entonces, una de las evidencias en contra de que el cuerpo fue robado es que estos guardias, estos 4 guardias que protegían bien la tumba de Jesús, primero que estaban armados, segundo que eran personas a sangre fría. Ellos, y lo dije hace minutos antes, ¿no? O sea, si ellos eran capaces de estar jugando debajo de la cruz de un hombre que está muriendo y derramando sangre como si fuera un caño abierto, o sea, si ellos tenían ese cuajo de poder hacer eso, y cuidar de él a sabiendas de que su vida estaba en riesgo, pues, y enfrentarse cuerpo a cuerpo con alguien cuando estaban experimentados y eran profesionales en matar personas, era imposible que los discípulos, que eran pescadores, que eran gente del vulgo, que era gente común y corriente, que no estaban ejercitados para la guerra, que eran civiles, pudieran enfrentarse a ellos. Imposible. Imposible. No era posible que pudieran hacerle frente a estos hombres con lanzas, con cuchillos, con escudos, con protegidos de pies a cabeza. Estos hombres no tenían nada encima que sus propias ropas. ¿Cómo podían atreverse a enfrentarlos? Era imposible por ese lado. Segundo, y algo que da un argumento un poco más fuerte y va creciendo el argumento con más fortaleza. Segundo, los discípulos nunca los hubieran encontrado cansados o fatigados a los soldados de la guardia. ¿Por qué razón? Porque estos soldados cambiaban cada 4 horas. Cada 4 horas eran renovados por 4 soldados nuevos y frescos que estaban preparados para defender con uñas y dientes la tumba. Entonces, nunca los iban a encontrar durmiendo, porque pasaban 4 horas y venían otros más, pasaban otras 4 y venían otros más, y eran renovados constantemente durante 4 horas. Era imposible que los encontraran cansados o fatigados, sino más bien siempre los iban a encontrar alerta. Y eran hombres sanguinarios, estaban siendo renovados constantemente. Era imposible que estos hombres, los discípulos que estaban tristes por la muerte de Jesús, sabiendo que había muerto, porque hasta donde hemos leído todos coincidían que estaba muerto y ya no iba a levantarse de allí. Entonces, ¿qué razón tendrían para entrar y enfrentarse cuerpo a cuerpo con expertos a sangre fría, asesinos a sangre fría, para matarlos? Porque tenían que matarlos, porque no había forma de solo golpearlos y llevarse el cuerpo, tenían que matarlos para que no dijeran nada y robar sin el cuerpo. Y tuvieran los discípulos, después de haber supuestamente vencido a estos hombres fuertes, estos centuriones, posiblemente muchos de los discípulos morirían en el intento, y ya digamos que quedaron de los discípulos unos 3 nada más. Mover, después de haber visto toda esa barbarie de pleito, de guerra, mover la roca para sacar un hombre muerto, o sea, escapa del sentido común. Y la tercera razón, dice, ¿por qué nunca podían dormirse? Porque siempre eran renovados constantemente. Una de las razones poderosísimas es que si ellos fallaban tan siquiera una sola vez en cuidar algo o en una orden, eran castigados con la muerte.
y esto podía repercutir aún a todos los cuatro, ¿no? Toda la guardia. Así que era imposible, su propia vida dependía de que ellos estuvieran alerta, y más con Jesús, porque se supone que era un revoltoso, entre comillas, y tenían que cuidarlo bien, que nadie se lo llevara. Así que los discípulos no iban a poder con ellos de ninguna manera. Los soldados era un gran argumento para que no lo pudieran sacar. La piedra de la tumba era sumamente pesada. Y veamos ahora desde el punto de Jesús. Algo que me pareció interesante mientras hacía este estudio es algo que pude notar aquí. Y justo lo puse en una nota del pie, pero no lo puse en la fecha, pero en el video ya lo puedes apuntar. Y entender que cuando, por ejemplo, vemos Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, ya sabemos que cuando Jesús lo llama a Lázaro, él está envuelto, dice, con un sudario en su rostro y atado de pies a cabeza con vendas. Aparte de ello, de estar reposando dentro ya muerto, había una piedra que tenía que ser removida, que un solo hombre no podía hacerla. No sabemos con exactitud las dimensiones de la piedra o cuánto pesaría, pero, amados hermanos, o sea, si tapaba una tumba, ¿no? Y ahora las tumbas eran como cuevas, la roca debió haber sido grande. Era imposible de que pudieran de alguna otra manera removerla, la piedra. Era imposible. Es más, cuando Jesús llama a Lázaro que salga afuera, ya les dice a hombres, no dicen cuáles, que remuevan la piedra. Entonces tenían que, no les dijo remueve la piedra, dijo remuevan la piedra. Entonces tuvieron que ser más de uno. Entonces, por sentido común, sabemos que esta piedra no era pequeña cosa. Y si Jesús murió y fue embalsamado por Nicodemo, dice alrededor de 100 libras de especies. Esos son aproximadamente a 35 o 40 kilos de especies, sin contar los vendajes. Entonces, imagínense, ¿por qué lo ponían las especies y los embalsamaban así? Para que obviamente no apestaran los muertos. Entonces, Nicodemo dio por muerto a Jesús de verdad. Nicodemo, con el cual habló en Juan capítulo 3, dice, puso sobre él aproximadamente de 35 a 40 kilos de especies. Sin ir muy lejos, un costal de cemento pesa 42 kilos. O sea, si alguna vez ha cargado un costal de cemento, hágase más o menos una idea del peso que sentirá sobre su propio cuerpo al estar echado, ¿no? Ahora, tratemos de hilar el pensamiento, ¿no? Echado él, vendado por todos lados, con ese sudario en la cara, a 35 kilos, ya digamos, dejémoslo en 35 kilos de especies por encima de su cuerpo corporal, por encima de su peso corporal. Añadiendo esto, los latigazos, la lanza al costado, la corona de espinas, los clavos en las manos y en los pies, estando atado de pies y manos, porque recuerden cuando Jesús llama a Lázaro, desátenle las manos y los pies, le dice en Juan capítulo 11. Entonces era la costumbre atar las manos y los pies. Ahora, no sabemos por qué, era parte de la cultura de ellos, del embalsamiento judío que hacían en aquel tiempo los muertos. Entonces Jesús, con todo eso, añadiendo esto, la piedra en la cueva, que imaginemos que, que los discípulos quisieron hacer todo esto, ¿no? O imaginemos que realmente no lo crucificaron y él entró nada más y hizo este ademán de haber disque muerto y de haberse levantado. Era imposible, o sea, es ridículo pensar que él podía mover la tumba y que los soldados de pronto lo vieran ahí salirse. Y obviamente son 4 soldados contra 1. Lo iban si es que estaba muerto, lo iban a rematar ahí, ¿no? Sin embargo, vemos que él sí se levanta con poder. Él mismo se quita todas las vendas porque las encontraron ahí. Remueve él mismo la piedra. Y no sé qué ahora los soldados pues quedaron tumbados, ¿no? Y él salió victorioso. Entonces, amados hermanos, hay mucha evidencia. Por eso dije hace un momento, o sea, el tema de la resurrección va básicamente por un tema de rechazo o de aceptación. No hay otro, no hay un punto medio. O
sea, ya tratar de considerar otros conceptos y cosas ya es buscar tres pies al gato, ¿no? Cuando tiene cuatro. Entonces Jesús realmente resucitó. Y otro argumento muy, muy poderoso, y ya terminamos con esto, es lo que pasó después de su resurrección. O sea, ¿qué vemos ahí? Y algo sumamente interesante fue la vida de los discípulos, ¿no? Y lo vimos en la narrativa extrabíblica, los discípulos quedaron completamente trastornados. O sea, trastornados en el sentido de que su vida ya no fue. Vemos un Pedro temeroso que lo traiciona, llora amargamente, después lo vemos en hecho un hombre, pero valiente. Además los azotan y todo, y él sigue igualito. Vemos a Pablo siendo azotado, Pedro igualito sigue, vemos a Juan, todos siguen igual, y son mártires. Y por una de las lecciones anteriores puse un enlace para que ustedes vean, según la tradición, no estoy diciendo que eso diga la Biblia, pero según la tradición, los discípulos murieron de diferentes maneras y en diferentes regiones. Y vemos que todos murieron como mártires. O sea, o tienes que estar muy loco para morir por una mentira, o que esta mentira es una verdad y tú estás muriendo por algo que es cierto. Entonces, una de las cosas que decía Josh McDowell, decía C.C. Lewis, o sea, tú tienes que haber muerto por algo que realmente valga la pena. Nadie muere por una mentira. Entonces, la vida de los discípulos es una evidencia muy fuerte de que Cristo realmente resucitó. Por eso es que los narradores extrabíblicos, los historiadores dicen, hasta el día de hoy seguían los cristianos y siguieron un tal Cristo, lo adoraban como a Dios, dice. O sea, realmente tuvo que haber resucitado. El comportamiento de ellos desafía todo esto, desafía completamente esto. Cuando hablo de la teoría de la conspiración, es justamente esto que he narrado hace un momento, de que Jesús era pues imposible que él saliera o que se haya hecho pasar por muerto, saliera así nada más, ¿no? Él tuvo que haber resucitado y salir con poder, victorioso de la tumba. Y una de las cosas también que vemos es que la iglesia fue formada y creció desmesuradamente. Los discípulos hicieron discípulos, la iglesia creció, la gente comenzó a creer y creyó, o simplemente las masas no es que se comenzaron a aglomerar enfurecidas por la muerte injusta que le dieron a Jesús. No, sino que ellos comenzaron a agregarse a la iglesia simplemente porque vieron que era un hecho real. Jesús resucitó y lo que predicaban, o sea, imagínense, ¿no? Haber estado tiempo viendo el ministerio de Jesús como un espectador nada más, ¿no? Y mirarlo a Jesús que hablaba, este loquito, ¿no? Dice que va a resucitar, qué raro es este hombre, ¿no? Después de verlo muerto, dicen, bueno, otro más que matan, otro revoltoso que matan, ¿no? Otro que se da las ínfulas de Dios y muere. Pero después pasan 40 días, resucita. Y sigues en la misma historia y dices, oye, este hombre que decía que habíamos, ¿verdad? Resucitó. Y mi vecino lo ha visto. Y digamos que su vecino era Pedro, era Santiago. Oye, lo han visto de verdad. Yo lo he visto morir. Entonces, era imposible no inclinarte y decir, no, sí, yo creo. Entonces, es así como la gente se agregaba, porque escuchaba el Evangelio y mira, cómo es Dios que corroboraba la veracidad del Evangelio y del testimonio de Jesús por medio de las señales. Y de pronto se hacían señales en el pueblo y decían, no, esto, qué loquerío, esto no podía haber sido otra cosa que era Dios. O sea, que Dios descendió a la tierra y realmente vino por nosotros. O sea, imagínense el asombro para las masas. Por eso que vemos que Pedro predica, 3.000 se convierten. Pedro predica y se convierten otros 1.000 más. Entonces, fue algo sorprendente. Y eso es una gran evidencia a favor de la resurrección de Cristo. Fue real. Fue real. Algo que me parece interesante es lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 36 al 39. Y es, antes de estos días se levantó Teudas, dice, está hablando Gamaliel, dice, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron
obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, dice. Después de este se levantó un Judas, un tal Judas Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos por los discípulos, ¿no? Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se van a desvanecer, como pasó con Judas de Galileo, como pasó con Teudas. Pero, si esto es de Dios, no lo vas a poder destruir. Tal vez te encuentres, dice, hablaban Gamaliel, estos hombres, del consejo del maestro de la ley, le decía, tal vez se hallen luchando contra Dios. Y efectivamente, o sea, los narradores extrabíblicos comenzaron a afirmar que después de la resurrección de Jesús, siguieron todavía los discípulos congregándose, ganando más adeptos, predicando el evangelio, mostrando señales. Siguió porque era obra de Dios, no era de los hombres. Jesús murió y los cristianos siguieron hasta ahora. 17 de mayo de 2021 y seguimos habiendo cristianos hablando de la resurrección de Cristo. Entonces ahí vemos que Cristo realmente resucitó. Tanto así que cambió aún lo medular de la fe judaica, ¿no? El Sabbat, que era tan respetado por ellos, lo cambiaron al domingo de resurrección, en el momento en que supuestamente el Señor resucitó. Me refiero, cuando digo supuestamente, me refiero a que el domingo fue que resucitó, no a su resurrección que fue supuesta. Entonces el domingo que resucitó, ellos tomaron ahora y honraron ese día en vez del Sabbat. Y eso fue un cambio enorme. Ya dejaron de celebrar la Pascua, celebraron la Cena del Señor, comenzaron a congregarse. Entonces hubieron cambios sustanciales. Y uno también de los cambios grandes es que la historia se partió en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. No decimos antes de Alá, después de Alá. No decimos antes de Buda, después de Buda. No, decimos antes de Cristo, después de Cristo. Historiadores, sean agnósticos, ateos, cristianos, cuando van a citar o fechar algo, dicen antes de Cristo, después de Cristo. La resurrección de Cristo es sumamente importante para la fe cristiana y hemos observado pruebas tras pruebas, citas bíblicas, comentarios de otras personas, hechos que son, han sido mencionados y son coherentes y los hemos observado y analizado y, amados hermanos, llegamos a una sola conclusión. La teoría es Cristo resucitó. No hay otra manera. Así que gloria a Dios por ese hecho tan relevante para nuestra fe. Y si de alguna manera usted quiere defender la resurrección de Cristo, pues ahí tiene todo el material a su disposición para poder hablar de este tema. Así que, amado hermano, no quiero quitarle más su tiempo. Gracias por su detenimiento a escuchar y cuídese mucho. Estaremos viéndonos en la siguiente lección. Bye. Chao.